C7 Congreso. C7 Congreso. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a C7 Congreso, un nuevo espacio que abre C7 Jalisco con el propósito de enriquecer los puntos de vista que hay en el Poder Legislativo de Jalisco con la participación ciudadana. Es la oportunidad por la cual C7 Jalisco abre una ventana para que haya interacción entre la sociedad y los representantes que tenemos en la Cámara de Diputados de Jalisco. Este es el espacio del Poder Legislativo que se está abriendo con el propósito de conocer de cerca el trabajo que día con día realizan los señores diputados, las señoras legisladoras, en aras de tener un mejor marco jurídico, unas leyes que le den celeridad, que le den oportunidad de desarrollo a la entidad. A lo largo de todos los lunes, a partir de las 11 horas, este es el espacio del Congreso, el cual esperamos que tenga el voto de su confianza para estar con nosotros, para conocernos de cerca. Bueno, en este ejercicio estarán los distintos diputados que forman parte de las fracciones que conforman la actual legislatura y el presidente en turno de la mesa directiva del Poder Legislativo. En esta primera emisión estaremos hablando de reforma política, sus alcances, para qué sirve una reforma política, de qué manera nos afecta, de qué manera nos beneficia, cómo estaremos conviviendo en el día a día con una reforma política que recién se ha aprobado. Doy a usted a conocer quiénes nos estarán en esta primera emisión, comenzando con mi invitado de la derecha, diputado Enrique Velázquez. Gracias por estar con nosotros, de la fracción del Partido de la Revolución Democrática. Muchas gracias por la invitación, estamos aquí a sus órdenes. También está con nosotros el diputado José Trinidad Padilla López, diputado integrante de la fracción del Partido Revolución Institucional. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. También está con nosotros el diputado Giraldo Guerrero, representante integrante de la fracción del Partido Acción Nacional. Gracias por estar con nosotros. Gracias por su invitación, saludo al público. Y también está con nosotros el diputado Héctor Pizano, él es presidente de la mesa directiva en el Estado de Jalisco. Diputado, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Para el Poder Legislativo es muy importante este medio de comunicación. Y es importante señalar que estamos a la espera del arribo del diputado Héctor Clemente Castañeda, integrante de la fracción de Movimiento Ciudadano. Estarán aquí pues representados todas las voces que forman parte del Poder Legislativo. Quiero comenzar conociendo el punto de vista del diputado Héctor Pizano respecto de esta reforma política que recién se ha aprobado. Bueno, primero que nada, muchas gracias. Con el permiso de mis compañeros diputados, la reforma política electoral fue discutida el pasado jueves en el Congreso del Estado, después de que desde el mes de diciembre nos fue remitida por el Senado de la República, dictamen que conocieron todos los compañeros diputados, los 39 que integramos esta 60ª legislatura, y después de una amplia discusión donde todos los partidos y los diputados dejaron muy claro su punto de vista, su posición respecto a esta importantísima reforma, fuimos el 8º Estado de la República que aprueba este dictamen, con lo cual la reforma avanza, es una reforma trascendente, como las que se han estado impulsando en el último año en el país, y creo que lo importante fue que el debate fue muy rico. Ahí los que tuvimos la oportunidad de participar dejamos muy clara nuestra posición sobre todos y cada uno de los puntos que integraron esta reforma, porque es una reforma muy amplia, con varios aspectos, y que se vota al final de cuentas en conjunto, a favor o en contra. En lo particular, tu servidor estaba en contra del famoso Instituto Nacional Electoral. Sin embargo, las virtudes de las otras figuras que se aprueban en esta reforma las veíamos a favor, y fue parte de la discusión que tuvimos en esa sesión. Diputado Giraldo Guerrero, ¿cuál es la percepción de la fracción del Partido de Acción Nacional? Pues mira, cambia la perspectiva electoral de las elecciones en nuestro país con esta reforma política que acabamos de aprobar. En resumen, los grandes cambios habrá reelección para alcaldes y para diputados. La ciudadanía va a poder decir si merece o no los parlamentarios, los presidentes municipales seguir en el cargo. Porque hay veces que nos tocan buenos gobernantes y que merece seguir en el cargo. Eso lo dirá el mandato de las urnas. Hay veces que no nos toca eso y entonces no tendrá oportunidad de reelegirse. Es un cambio en la reforma política. Otro es la participación más presente de las mujeres
en la política, en la vida política de México, las mujeres son un poquito más de población que los hombres y ahora entrarán por ley 50% de espacios para las mujeres en la participación política y 50% para los hombres. Otro cambio fundamental viene con el Instituto Nacional de Elecciones, que si bien también tiene sus bemoles, lo platicaba que Jalisco ha sido históricamente punta de lanza en el tema de federalismo y desde luego que nos cala a los jaliscienses, pero hay que pensarlo por el otro lado, de que el prestigio del Instituto Federal Electoral ahora justamente teniendo ese prestigio, esas buenas organización de elecciones, lo hará también en los estados, con lo cual nos evitaremos más gastos. Ese es el punto de discusión que a mí me hubiera gustado también haberlo hecho de otro modo, pero en las legislaturas locales nada más decimos si sí o si no. También otro punto que se quedó en el tintero es el tema de la segunda vuelta. El tema de la segunda vuelta electoral que permitirá a los ciudadanos, hubiera permitido a los ciudadanos decir cuál sería su segundo voto para que alcancen, se conformen alianzas y mayorías. Esto se da en casi todos los países de América Latina. En México todavía no lo tenemos, por lo menos el tema de antirreelección ya lo quitamos, que México era el único país que así lo teníamos, y otros temas que también se aprobaron que iremos platicando en el transcurso del programa. El diputado Velázquez. Bueno, estamos platicando durante estos días acerca de lo mal, de lo que no nos gusta de la reforma electoral. A mí me parece que esta reforma, por ejemplo, en el caso de la segunda vuelta, era un tema que habíamos acordado ya las fracciones del PRD y del PAN a nivel nacional, y que desafortunadamente a la hora de la reforma energética se quedaron temas pendientes, como ese asunto que hubiera sido muy bueno en la segunda vuelta. Y el tema de la reelección también queda corto. Me parece que amarrarlo al tema de que sea por un solo partido, el tema de la reelección, o que sean únicamente para presidentes municipales y diputados, quedamos cortos, porque debemos de ver la reelección como un mecanismo de rendición de cuentas, más que como un asunto de privilegiar a los partidos políticos. Lo importante es que echemos atrás el tabú y la sombra del porfiriato, y que fuimos a una revolución con el sufragio efectivo, no reelección, y que después de 103 años, terminamos con este asunto. Es una buena señal. Me parece que ese es uno de los avances significativos de la reforma, pero seguimos criticando también el tema del INE, sobre todo porque no es claro en la reforma, en la legislación, existe mucho la palabra podrá, en vez de puede o debe, atraer cualquier elección para resolver los conflictos a nivel de elecciones locales. Ahora prácticamente va a ser todo a nivel federal con otro tipo de tribunales, entonces con tribunales electorales pero federales. Entonces esa parte no queda clara en la reforma. Sin embargo, creo que siempre vemos la reforma deseable y tenemos la reforma posible. Yo digo, nosotros votamos en favor. En el caso de la coordinación votamos en favor de la reforma política, pensando que y sabiendo que es un buen avance, pero que a mediano plazo tenemos que hacer una revisión y las modificaciones necesarias para tener una buena reforma electoral y reforma política en el país. Diputado Padilla López. Sí, muchas gracias. Bueno, para no reiterar mucho lo que ya han dicho mis compañeros, efectivamente, se trata de una reforma que generó polémica, no solamente entre los grupos parlamentarios, sino al interior de cada grupo parlamentario. Lo señalaba el presidente de la mesa directiva, en el grupo nuestro, en el grupo del Partido Revolucionario Institucional, fue motivo de un debate interno, de un análisis esta reforma. La mayor parte de los diputados de nuestra fracción también observaban la poca pertinencia respecto del Instituto Nacional Electoral y el sentido contrario a un espíritu federalista que esto representaba. Sin embargo, muchas de las otras reformas, los otros elementos que contiene esta reforma que había que votar en paquete, era o rechazarla o aprobarla, nos hizo tomar la determinación de votarla en favor. Son temas que tienen que ver con algunos otros aspectos que sin duda van a fortalecer la vida democrática nacional. Por ejemplo, un tema que ha sido muy solicitado y muy planteado
por las oposiciones en México, el tema de los criterios para declarar nula una elección cuando se han excedido los gastos de campaña o cuando se contrata de manera excesiva tiempos en radio y televisión, más allá de lo que la ley permite, o cuando se reciben recursos de procedencia ilícita o fuera de la ley, fuera de lo que marcan las leyes electorales. Esta es una cuestión que creo que va a ser muy importante. También ya se mencionó aquí lo de la paridad de las candidaturas de género, esto es que las mujeres estén representadas al 50% en las candidaturas, sobre todo para legisladores federales. Nos parece que esta era una bandera que muchas de nuestras compañeras legisladoras, no solamente de esta legislatura, sino de otras, habían estado planteando. Y hay un asunto que me parece muy importante destacar también, la figura de los gobiernos de coalición y del gabinete de coalición, que se plantea también en esta reforma política. Uno de los elementos que puede aportar a una mayor estabilidad política de los regímenes, en donde haya un presidente que sin embargo, habiendo ganado la presidencia de la República, no tenga suficientes diputados su partido, o vamos a pensar incluso en el caso extremo de las candidaturas independientes que también están ya en firme, contempladas. Se puede permitir la figura de la coalición gubernamental, estará claramente reglamentada para incorporar fuerzas plurales en un ejercicio de gobierno. Esto también, por supuesto, conlleva la figura de gabinete de coalición que regulará esta posibilidad de integrar a fuerzas políticas de oposición para que sean gobierno dentro de un gobierno que haya ganado legítimamente la mayoría y que tenga la posibilidad de incorporarlos con reglas claras. Se incrementa también una serie de elementos y de disposiciones para la ratificación de funcionarios de primer nivel del gobierno, que en este momento son de nombramiento discrecional por parte del titular del Ejecutivo, para que tengan que ser o puedan ser ratificados por el Poder Legislativo. Son algunos de los elementos que creo que apuntan a una mayor estabilidad en el ejercicio del gobierno y que pueden fortalecer el ejercicio democrático en nuestro país. Amén de algunos otros elementos sobre los cuales seguramente abundaremos a lo largo de esta plática. Muy bien. Momento de hacer nuestra primera pausa. Usted está en C7 Congreso. Es el primero de, espero, muchos programas en los cuales podamos conocer la vida interna del Poder Legislativo de Jalisco. Pausa breve y continuamos. C7 Congreso. C7 Congreso. Gracias por continuar con nosotros. Tenemos una línea telefónica a su consideración para enriquecer con sus puntos de vista, con sus llamadas, lo que aquí se está platicando. 3030-5307, 3030-5307 con 10 líneas. Esperamos sus apuntes. Se ha incorporado a esta mesa de trabajo el diputado Clemente Castañeda, integrante de la fracción de Movimiento Ciudadano. Diputado, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación y muy buenos días a mis compañeros. Bueno, para no dejar fuera el punto de vista del Movimiento Ciudadano, luego de que se ha aprobado esta reforma político-electoral, ¿cuál es el punto de vista del Movimiento Ciudadano respecto de lo que se ha conseguido? Bueno, nosotros votamos en contra en lo general de la reforma. Ya aclararon aquí mis compañeros que en el proceso constitucional pues solamente se puede votar a favor o en contra y es muy difícil reflejar con un voto el sentido de una reforma tan compleja. Nosotros votamos en contra, aún así consideramos que tiene ciertos aciertos la reforma, entre otros hay un primer paso para darle autonomía al Ministerio Público, nos parece que es una buena medida por todo lo que tiene que ver con el nombramiento del fiscal. Segundo, el tema de los gobiernos de coalición, que también obligará a generar consensos en el Poder Legislativo y nos parece una buena medida. Tercero, el tema de la paridad de género, que no es un asunto menor y que es un logro, diría yo, histórico de muchas fuerzas políticas, no solo de los planteamientos de la izquierda. Y por último, a medias, el tema de la reelección consecutiva de legisladores. ¿Y por qué digo a medias? Porque desgraciadamente sigue manteniéndose el monopolio de la representación política en las burocracias partidistas. Es decir, en lugar de dejar la reelección
libre para que se fortalezca la relación entre gobernantes y gobernados, pues se metió este candado de que solamente los diputados podrán ser reelectos siempre y cuando sean postulados por el mismo partido político, dejando de lado la relación, repito, gobernantes-gobernados. Pero me parece que lo que oscurece los alcances de esta reforma, repito, sus aspectos positivos, pues es la creación del Instituto Nacional Electoral, que a mi juicio pues es una afrenta al espíritu federalista del país. Me parece que contraviene una larga lucha histórica de transformación institucional para tener elecciones más o menos limpias, más o menos confiables, para generar un entramado institucional sumamente confuso, donde las posiciones se contraponen y donde pues pierden prácticamente vigencia las instituciones, los organismos electorales locales. Yo diría en términos generales es una reforma profundamente centralista, partidocrática, que deja en el olvido el empoderamiento de los ciudadanos, toda vez que no hay en esta reforma pues algunos instrumentos o dispositivos efectivos para que los ciudadanos sean un contrapeso del poder público. ¿Cómo serán en este sentido los integrantes de la sociedad, o cómo será la participación ciudadana en esta reforma político-electoral? Porque pareciera, tengo la percepción, de que a final de cuentas, pues sí, es una reforma político-electoral que la entienden muy bien los partidos políticos o la gente que está inmersa en la política, pero el de la tienda de abarrotes, el del gas, el zapatero, el sastre, el obrero, ellos, ¿cómo van a ver? Uno pensaría que en el próximo proceso electoral habría más propuestas, ideas más claras, menos sombrerazos, como para manera de irlo midiendo. A lo mejor es muy pobre ahorita lo que digo, pero ¿cómo la gente va a percibir esto que ustedes están diciendo? Esta parte puedo entenderla, diputado, pero también en el contexto de la gente dice, bueno, ¿para qué un árbitro local y un árbitro federal? Eso cuesta más dinero, ¿por qué no hacer más sencillo estos trámites? Pudiera pensar en general la gente. ¿Cómo la gente puede ser, o cómo la participación ciudadana va a verse favorecida con esta reforma político-electoral, diputado Pizano? Yo primero, te hacía tu pregunta, pero más que nada señalar unos temas que se han dejado de lado. Los más importantes ya fueron señalados y como viste, de la mayoría de los partidos hay consenso en temas como la paridad de género, el tema de la reelección, el tema de la gobiernos de coalición y el tema que tiene que ver también con las nulidades en caso de exceder los topes o la contratación de medios o de recibir dinero ilícito. Pero también hay otros temas que tienen que ver mucho con el Estado, que tiene que ver con un rediseño, lo que tiene que ver con el Ejecutivo en cuanto al tema del informe, en cuanto a la Estrategia Nacional de Seguridad y en cuanto al mismo esquema del periodo de inicio. Tiene que ver con el nuevo Consejo Nacional de Evaluación de Desarrollo Social, que es importante para efecto de lo que es las políticas de desarrollo social y cómo se van a revisar y cómo se van a evaluar en el país. Y por otro lado tiene también que ver algo importante, que se aumentó el umbral para el registro de los partidos políticos a partir de esta reforma. Digo, para dejar cubierto lo que implicó toda esta reforma, que si bien todos señalamos, y si lo notas, todos los partidos han dejado muy claro que les quedó corto o nos quedó inconformes con el famoso Instituto Nacional Electoral, a excepción creo que de la fracción del PAN, hay quienes nos sentimos realmente agraviados con el tema del Instituto Nacional Electoral, porque es un tema de federalismo. Más que si hay un árbitro local o un árbitro federal, lo que estamos estableciendo es que una legislación federal viene y atropella al federalismo, viene y atropella al Estado, y al final de cuentas la votamos a favor por los beneficios de lo que hemos platicado. Sin embargo, para el ciudadano lo que debe importar también es el tema de lo que es el Estado en un pacto federal. Sí. Diputado Guerrero. Fíjate que justamente te referías, ¿qué significa esto para la ciudadanía en general, que tiene una repulsión a veces entendible para la cuestión política? Significa que tiene que haber más honestidad en los procesos electorales. Justamente ahora puede perder el registro al partido político o más aún el candidato que rebase los topes de campaña. En la pasada elección, nada más en espectaculares se rebasó el tope de campaña y ahora ya con esta nueva legislación se puede eliminar. Y eso era algo que nos exigía la ciudadanía, tiene que ver con honestidad. Segundo, que nos agarremos menos con la cubeta a la hora de estar estableciendo gobiernos de coalición. No todo el tiempo podemos estar
justamente con la cubeta en la mano, esperando a estarle pegando al otro, aunque algunos entiendan que ese es el papel de la oposición, nada más estar golpeteando. Para nosotros en el PAN no visualizamos la oposición, una que siempre está afrenta y afrenta y afrenta, impidiendo el trabajo de quien en las urnas ganó legítimamente una elección, porque para ser demócratas hay que reconocerlo también, y hay que saber perder, y hay que saber construir. Nosotros hemos dicho que desde la oposición también se construye bien común, que es lo que hemos estado haciendo con una serie de reformas, dándole tránsito a quien ganó en las urnas el gobierno, para que pueda demostrar, como dicen, si como roncan duermen. Fíjate que justamente este gobierno de coalición viene a permitirle un entramado al gobierno federal. Habrá que ver si hay condiciones en lo local para hacerlo, desde luego que será para el siguiente gobierno entrante, que se puedan generar condiciones nada más en que en tiempo de elecciones es cuando se contrastan las diferentes opciones políticas, pero de ahí más, ya no. Justamente lo que la ciudadanía nos pide, nos exige con razón es de que no todo el tiempo nos estemos peleé, sino que construyamos. Tenemos que los mexicanos llegar a un estadio de que sepamos construir más allá del tiempo electoral. Y fíjate, quiero comentar algo. Justamente hubo una balanza entre el Instituto Nacional Electoral, lo que comentan mis compañeros partidistas de partido, de Congreso, que justamente trae sus signos de interrogación al respecto de ceder soberanía, pero yo lo veo desde la otra óptica. Dicen que nada es verdad, nada es mentira, todo depende del cristal con que uno lo mira. Y yo agradezco también a mis compañeros de Congreso, salvo el grupo parlamentario que votó en contra, y por eso hago las observaciones nada más, que hay que verlo con un tamiz positivo. Desde luego que va a ser el Instituto Federal Electoral con su prestigio, ahora quien organice las elecciones en todo el país, que se vulnera la soberanía, que ya no vamos a poder elegir en el Congreso local. Sí, son justificables, tienen razón, pero pesó más las otras cosas positivas como la reelección, pesó más el tema del acceso a las candidaturas por paridad, pesa más esta evaluación que vamos a hacer de la política social del gobierno, pesa más algo muy importante, que es el que pierdan el registro quien rebase los topes de campaña, como lo hemos mencionado una y otra vez. Hay más cosas positivas en general de la reforma que cosas que observarle. Tendríamos que darle el beneficio de la duda y ver al tiempo cómo va instrumentándose esta reforma, sobre todo porque faltan las leyes secundarias. En las leyes secundarias se establecen muchos cómo, quiénes y cuándos, y ahí podemos mucho que establecer. Por ejemplo, el que los congresos locales opinen en cuanto a quiénes van a ser los consejeros de los organismos locales de las elecciones, o inclusive los puedan estar elevando esa propuesta a las instancias federales. Vaya, al fin y al cabo, los congresos locales, los congresos federales los integran gente de los mismos estados. El Senado, los diputados federales son gente de los estados, y yo he oído, por lo menos con los diputados del PAN, los federales, que así será, que será tomando en cuenta a los congresos locales, con lo cual pudiera quedarse solventado la afrenta que puede haber de la soberanía. Lo importante es que hay que ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Bien, ¿cuánto falta para la pausa? Para no... Vamos a una pausa porque veo inquieto al diputado Velázquez, y para no dejar ahí trunco el comentario, y también ya veo con algunas ideas en el rostro dibujadas al diputado Castañeda. Bien, pausa breve y regresamos. C7 Congreso. C7 Congreso. Bien, continuamos aquí en C7 Congreso, el primero de, espero, muchos programas para conocer el Poder Legislativo de Jalisco. Hoy estamos hablando de reforma político-electoral recientemente aprobada por el Congreso del Estado, o dando su visto bueno, su aprobación, su adhesión a la decisión que se tomó en la Cámara de Diputados Federal. Diputado Velázquez, pues lo veía inquieto cuando hablaba el diputado Guerrero respecto de pues, lo acotado que queda el poder o el Estado de Jalisco en tema de elecciones. El problema es que tenemos que
ser conscientes de que no es una reforma perfecta. Es una reforma con muchas inconsistencias, sobre todo en el mecanismo y la forma como se vino procesando. A mí me parece que el que hubiera sido un intercambio entre la reforma energética, porque así lo dijo Acción Nacional en muchos medios previo a la votación, que se condicionaba una por la otra, no le dio los tiempos necesarios para poder buscar no tener este tipo de vicios, y se hacían los cambios y la redacción de una forma poco adecuada desde mi punto de vista, sobre todo cuando yo lo dije hace un momento con el asunto de podrá, no deja la posibilidad o la claridad, y tenemos que esperar siempre las leyes secundarias. Es un error en este país. O sea, yo que estoy de acuerdo con las leyes secundarias, pero las leyes generales deben de quedar lo más claro posible y no debe dejar de dar lugar a dudas. El tema del financiamiento, va a perder el registro quien pase los topes de campaña, pero no dicen en qué momento procesal. Siempre la calificación o la evaluación o la auditoría de los procesos electorales tardan hasta 90 días después del proceso. Y esa parte entonces no queda explicada en la ley general, y vamos a ver cuál va a ser la propuesta de la ley secundaria. Ahí hay una oportunidad para poder enmendar algunos errores. Sin embargo, creo que no es lo más adecuado seguir dejando todo a leyes secundarias. Otro tema, hay personas con calidad moral como Goldenberg o como María Marván que critican mucho el asunto del INE. No en su consecuencia, no en su constitución, porque puede ser el mismo IFE. El asunto tiene que ver, yo creo, más de fondo con la falta de claridad de cuál va a ser la atribución de ese instituto con lo que pasa en los estados. Y bueno, aquí dice el diputado Gilardo que va a poder opinar, los estados van a poder opinar. Bueno, no queda claro tampoco si puede ser una opinión o tienes la posibilidad de proponer a personas de la vida política o cultural o académica local para poder conducir los procesos electorales. Y me parece que hay algo que nos pasó anoche a muchos, es que se recorre el día de la elección, ya no es en julio, ahora es en junio. O sea, el proceso electoral va a arrancar un mes antes, pero no hay desde lo que yo he estado viendo, no hay una justificación para ese asunto. No, en este país hay elecciones todos los años, en todos los estados. O sea, no hay un año que no tengamos elecciones en algún estado de la República. Y bueno, ahora con esto va a tener mucho trabajo el INE, y no se sabe si les van a poder ir adecuando como lo hicimos en Jalisco, que se empataron las elecciones a partir de 2006, pero antes teníamos cada quien su proceso electoral, y eso es otro asunto que vamos a tener que ver en las leyes secundarias para cuál es la justificación de este. Sí, a lo mejor, decimos los ciudadanos, deseable sería que fuera una vez cada 3 años elecciones en el actual contexto, porque luego parece que la elección en Chihuahua, estoy inventando ahorita, afectará en algún momento dado al estado de Jalisco, en el ámbito federal y viceversa, ¿no? Las negociaciones, las negociaciones del Congreso. Diputado Castañeda. A ver, a la pregunta concreta de ¿en qué beneficia a los ciudadanos esta reforma? Yo diría en estos términos, es una reforma hecha por los políticos, para los partidos. No hay, desde mi perspectiva, un fortalecimiento de la participación ciudadana, no hay nuevas figuras de participación ciudadana, no está ni siquiera la revocación de mandato, por ejemplo, sí tenemos reelección, pero no tenemos revocación de mandato, y está mucho más concentrada en mantener el monopolio de los partidos políticos en la vida pública. Y eso pues hay que decirlo con todas sus letras, repito, sin dejar de reconocer que pudiera haber algunos avances ahí. Sin embargo, yo quiero insistir en el tema del Instituto Nacional Electoral, por varias razones. Si algo preocupa del instituto son los argumentos que se ponen sobre la mesa para su aprobación, y estos pues han sido del dominio público. El primero de ellos es, hay cacicazgos locales que con esto simplemente se les va a dar la vuelta y vamos a tener organismos electorales en los estados mucho más consistentes y autónomos. A mí la impresión que me da es que pues pasamos de los caciques locales a los caciques nacionales. Es decir, en términos de la manera en la que se van a elegir estos órganos electorales, pues no hay garantías de procesos de selección depurados, y me parece que estamos empoderando de más, en este caso, al gobierno federal. Y segundo, el tema de la austeridad y de lo barato que puede ser tener un solo árbitro. En realidad es que en términos de presupuesto cuesta lo mismo o quizá incluso más, porque además hay un proceso que tiene que ver con la indemnización
de todas las autoridades locales del país, es decir, no está claro qué va a suceder con ellos. Muchos tienen nombramientos, cuando menos por 2 o 3 años más, tanto los institutos locales electorales como los tribunales estatales, y ahí vamos a tener que entrar en un proceso de indemnización, lo cual implica un gasto bastante consistente. Yo creo que, en términos generales, el tema del Instituto Nacional Electoral, lejos de generar certidumbre, certeza, que son principios reguladores de cualquier elección, pues lo que genera es una enorme confusión, y además ya se comentaba aquí, pues una potencial institucionalización del conflicto. ¿Por qué? Porque no están claras justamente las atribuciones entre el órgano central, el Instituto Nacional Electoral, y los órganos de los propios estados. Con este asunto, lo decía el diputado Enrique Velázquez, podrán atraer, en el caso del Instituto Nacional Electoral, podrá ejercer su facultad de atracción para organizar desde el plano nacional las elecciones locales, pues creo que lo que vamos a ver en el próximo calendario electoral es que habrá muchos reclamos en los propios estados para que no sean los organismos locales, sino más bien el organismo nacional quien ejerza su facultad de atracción y termine organizando la elección nacional. Y eso es algo preocupante en términos de la organización del próximo proceso electoral y de la estabilidad política del país. ¿Así lo ve usted también, diputado Padilla? A ver, yo quisiera retomar la pregunta que tú hiciste. ¿Cómo lo ve el ciudadano de a pie, el ciudadano, el sastre, el zapatero, la persona, el trabajador, el ciudadano normal, común? Yo lo que te puedo decir es que toda reforma de gran calado es polémica desde la perspectiva de la percepción ciudadana, porque no solamente te podría referir a encuestas nacionales que se han hecho, haciendo el abogado del diablo, sino incluso opiniones de no pocos opinadores de medios de comunicación, intelectuales, que precisamente han puesto mucho énfasis en el esquema nacional, en lo que es ese problema al que hacía referencia el diputado Clemente Castañeda. Un problema que no existe en Jalisco, pero que según opinión de algunos existe en varios estados de la federación, en donde les gana la risa de repente a los gobernadores y tratan de intervenir en la integración de los órganos electorales, y no solamente electorales, de los organismos que se supone deben ser de representación ciudadana y que se hace a través de congresos que a veces están controlados y cuestiones de esa naturaleza. Hay muchos ciudadanos de los que yo he escuchado la opinión de que efectivamente se debería eliminar ese tipo de trabas, combatir esos cacicazgos. Yo, sin embargo, en mi caso personal, me sumo a lo que aquí han expresado mis compañeros, sí siento que deberíamos en todo caso buscar cómo fortalecemos más el espíritu federalista de nuestra república y buscar mejores mecanismos de elección de los órganos ciudadanos o de los órganos, en este caso, electorales en los estados, en este caso también en Jalisco. Pero desde la perspectiva del ciudadano, yo no siento que haya un rechazo así mayoritario o generalizado a el contenido de esta reforma. Otro tanto te puedo decir, por ejemplo, de un asunto que ha resultado muy polémico, y yo lo escuché muchas veces en campaña. Hice 2 campañas para diputado, una para federal y otra para local, y muchos ciudadanos siempre, uno de los planteamientos que me hacían es, oye, ¿por qué hay tantos partiditos chiquitos que parecen más bien franquicias allí? De repente le cuesta mucho al erario toda esta parafernalia electoral, porque pues casi no hay restricciones para que cualquiera pueda inventar un pequeño partido y lo tiene ya, y aunque no se justifique por la cantidad de votación, por el umbral de votación que se requiere para que siga manteniéndose. Bueno, pero de veras que muchísimas personas opinan eso en la calle, me lo han expresado a mí. Entonces, igual tendría que ver, por ejemplo, con el tema que es muy polémico, el de la representación proporcional. Hay quienes quisieran eliminar definitivamente la figura de los diputados plurinominales. La respuesta que muchas veces les he dado es, bueno, hay que buscar el justo medio en todo caso, buscar que las minorías puedan ser representadas también en los órganos legislativos, tanto estatales como federales, que tengan la posibilidad, por ejemplo, expresiones que difícilmente podrían ganar por sí mismas distritos electorales por mayoría relativa, pero que sí, en términos nacionales,
tienen derecho a estar representados en un órgano de representación nacional tan importante como es el Congreso, y habría que buscar el justo medio a eso. Pero vuelvo, desde la perspectiva de la percepción ciudadana, no está tan claro que a los ciudadanos les parezca mal combatir ciertos vicios de nuestra democracia, que es una democracia joven, que es una democracia que necesita crecer, que necesita consolidarse, y que para ellos, para muchos de estos ciudadanos, bueno, finalmente tiene un sentido que se le ponga coto a algunos de los que ven como excesos en un esquema democrático que todavía sufre de cacicazgos locales, que sufre de sobrerepresentaciones de grupos organizados que le cuestan al erario. Falta ver cómo va finalmente cómo va a evolucionar el tema de las candidaturas independientes, porque uno de los elementos que también trae esta reforma, que puede ser vista como un avance muy positivo, o desde otra perspectiva puede ser visto con muchas reservas. Solamente la experiencia lo dirá. El tipo de financiamiento que recibirán los candidatos independientes, los sin partido, tomados en su conjunto, que van a recibir financiamiento de hasta el 30% para contratar tiempos de radio y televisión, y para recibir financiamiento para las campañas. Ya veré yo si no habrá muchas voces, no solamente de gente de la calle, digamos, ciudadanos normales, sino opinadores o intelectuales o algunos medios de comunicación que pondrán dentro de algún tiempo quizá el grito en el cielo, porque se gasta muchísimo dinero en candidaturas independientes que a la hora de la hora pudieran no resultar conforme a lo esperado una solución a la diversidad y a la pluralidad política que buscan los ciudadanos. Hay experiencias en otros países pues que a la postre, de candidaturas independientes no partidistas, que a la postre no resultaron como lo habían esperado los ciudadanos. Pongo como botón de muestra el caso de Fujimori, por ejemplo, ¿no? Terminó casi en un estado autoritario, y Fujimori prácticamente en la cárcel, y empezó como un japonesito muy simpático que en el techo de un bochito con un magnavoz hacía una campaña, en fin, era la gran esperanza de las candidaturas ciudadanas en Perú, y finalmente no resultó lo que los ciudadanos esperaban. Yo no digo que ese tenga que ser la hoja de ruta de las candidaturas independientes en México, pero lo que quiero decir es, no necesariamente esa figura va a ser la solución para las respuestas que buscan los ciudadanos. Sin embargo, hay que ponerla, porque son miles y miles de ciudadanos en este país que exigen que esa figura esté. Bueno, hay que escuchar a los ciudadanos en ese sentido, ¿no? También creo que no sería bueno un Rosperot, ¿verdad? Un Rosperot, bueno. Ricardo Castellanos, en Zapopan, con esta reforma política ya no habrá fraudes electorales. De no ser así, entonces ¿para qué lo hacen? Y Marcela González, con mucho gusto dejo su apunte para el diputado Trinidad Payá López. Estoy seguro que se pondrá en contacto con usted. Pausa breve y continuamos con esta charla. C7 Congreso. Empieza el día bien informado. A las 7 de la mañana, Cecilia Márquez te espera en Noticias desde la calle, donde lo cotidiano se vuelve noticia. C7 Jalisco, la mejor agencia de noticias. Si tienes más de 13 años, capacítate en el Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco, IDEF. Impartimos 33 especialidades con más de 160 cursos en 18 planteles a muy bajo costo y con validez oficial. Además, diseñamos cursos de capacitación acorde a las necesidades de tu empresa. Visita nuestra página idef.edu.mx. Inscríbete, capacítate y conviértete en un profesional. Bienestar, mereces estar bien. Gobierno de Jalisco.
El equipo especializado de C7 Noticias trae para ti con claridad y precisión la información que a ti te interesa. C7 Jalisco, la mejor agencia de noticias. Mucho corazón. Un lugar donde el amor florece. Una historia de lucha, pasión y verdad, enmarcada en espectaculares escenarios naturales. Mucho corazón. Lunes a viernes, 4 de la tarde. C7 Jalisco, la industria creativa de los jaliscienses. C7 Congreso. Gracias por continuar con nosotros aquí en C7 Congreso. 3030-5307 con 10 líneas están a sus órdenes para recibir sus comentarios, sus puntos de vista. Ricardo Castellanos nos dice, no digan que hay democracia porque si no, no existirían las autodefensas. Con esta reforma político-electoral, quienes hoy en día son actores políticos como ustedes, quienes ya llevan tiempo dedicándose a esta actividad y seguramente lo tienen como un proyecto de vida, me imagino que también le hacen unos planteamientos, ¿qué estaremos esperando ver los ciudadanos? Una nueva conformación de relación entre los políticos, una nueva camada de políticos con estas nuevas reglas, una adaptación. ¿Qué podemos esperar, diputado Pizano? Bueno, yo creo que esencialmente sí hay un avance importante que hay que reconocerlo y obviamente veremos una nueva conformación en todos los índoles porque desde el gobierno de coalición, que es una figura muy importante que se incorpora, el tema de hoy en la legislación tengamos el 50% la paridad de género, obviamente va a cambiar literalmente la conformación de los congresos. Y el tema de la reelección yo creo que es un tema muy importante para efecto de lo que buscamos todos, que es la profesionalización. Y eso tiene que ver con, o creemos que tendrá que ver con mejores resultados para los ciudadanos y que el ciudadano, aún con los detalles que señaló Clemente, podrá realmente premiar o castigar en su momento a quien cumplió con su deber, faltando obviamente la figura de revocación de mandato como efectivamente lo señaló. Pero yo creo que sí es un avance en la democracia esta reforma. Creo que en la configuración del Estado la reforma es importante. Lamentamos el tema del federalismo, pero de ahí es más fuera del INE. Creo que todas las demás figuras que se incorporan y como llegan a nuestra legislación es en beneficio de los ciudadanos y obviamente también de un nuevo esquema de participación política que deberá de ser debidamente condensada en las leyes secundarias, que como señala Enrique tendrá sus bemoles que se haya dejado tantas cosas abiertas, pero ahí tendremos una participación en la competencia que los estados para que las leyes secundarias podamos realmente establecer los mecanismos que nos permitan que esto realmente lleve un beneficio. Y por otro lado decirlo, aquí en Jalisco, las diferentes fracciones que integran a esta legislatura hemos venido trabajando en una gran reforma electoral con foros en todas las regiones porque pretendemos que una vez aterrizada esta reforma de la política, tenemos que seguir con nuestro trabajo local. Desgraciadamente ya en el tema del instituto no tendremos mucho que hacer, pero en los demás temas de la legislación que nos corresponde local podremos seguir avanzando. Prácticamente un minuto para cada uno, diputado Guerrero. Pues fíjate que la política es el instrumento que inventamos los seres humanos justamente para construir bienes comunes. Y lo que se trata es de que estos bienes comunes se vayan acercando y sean tangibles a la ciudadanía. Me da gusto esta reforma política. Todavía le faltan cosas como lo hemos visto, pero deja claro que somos más los que queremos un México y un Jalisco avanzando, cooperando, no nada más poniéndole topes o poniéndole baches o poniéndole frenos al avance del Estado con el pretexto de una rentabilidad electoral. Uno gana el aplauso más fácil criticando. Hay que criticar con razón, hay que oponerse a lo que haya que oponerse, como lo del transporte. Estamos en contra de lo del transporte, es otro tema, pero lo menciono como botón de muestra de cómo en el PAN nos oponemos a lo que hay que oponerse y hay que sí ponerle llantas, hay que ponerle acelerador a lo que haya que ponerle, porque primero está el bien del Estado y luego nuestros beneficios como políticos o beneficios partidistas. Diputado, muchas gracias por la invitación. No, esta es su casa, diputado Velázquez. Yo resalto algunos beneficios de la reforma electoral. Me parece que el tema, como lo dije en su momento, la reelección y otros aspectos, sobre todo el asunto del 50-50 entre hombres y mujeres para candidaturas me parece adecuado. Sin embargo, creo que debemos de acabar con la forma de negociar las reformas políticas. No puede ser el estar pensando únicamente en lo que pasa en el Estado de México, o en Veracruz, o en Tamaulipas, y que eso afecte
prácticamente todo el país. Me refiero al tema de que ahí no ha habido alternancia y que tiene un control férreo de los institutos electorales esos gobernadores. Pero hay otros estados, como Jalisco, que ha habido alternancia y que no hemos tenido problemas postelectorales, aunque deja mucho que decir algunas actuaciones de algunos consejeros electorales, pero no ha habido los problemas que en otros estados. Deberíamos de tomar la experiencia para fortalecer a los estados en la organización de sus elecciones y particularmente ver una reforma política en la que estemos hablando de la revocación de mandato, de los referéndums, del asunto de una reelección mucho más amplia, incluso para gobernadores, de la ampliación del periodo de los presidentes municipales, que es un tema que hemos platicado durante mucho tiempo, de 3 a 4 años, y que las elecciones no pase tanto tiempo entre la elección y lo que se llega a tomar el cargo. En otras partes del mundo, la elección es un día y a la semana están tomando ya posición y la gente está preparada para entregar. Entonces, esos son asuntos que podemos agarrar de éxito y de ejemplo de otras partes del mundo para poderlo traer a nuestro país y tener un sistema mucho más democrático y no únicamente pensando en intercambiar una reforma por otra. Gracias, diputado Velázquez. Diputado Castañeda. Gracias. Pues yo creo que en términos generales es una reforma que, aunque tiene algunos aspectos positivos, ya se comentaron aquí, en términos generales hay un retroceso en términos de reforma institucional o de avance institucional del país. Creo que no es menor la creación del Instituto Nacional Electoral. Hay una afrenta al espíritu federalista del país, una reforma sumamente centralista y partidocrática. Se les olvidó por completo a los legisladores el tema de los ciudadanos, de las figuras de democracia participativa. Y es, digamos así, la primera reforma de la época moderna en este país que no se discute en sus propios términos, sino al calor de una reforma de otro tipo, que es la reforma energética, y eso pues generó una especie de reforma un tanto bizarra, cuyos efectos pues ya veremos en algún momento. Pero también creo que tenemos una oportunidad en los congresos locales de que en la parte que nos toca a nosotros, en las leyes que nos tocan a nosotros, pues fortalezcamos toda esta parte que está pendiente en la reforma federal, siempre y cuando pues no tengamos impedimentos constitucionales. Pienso fundamentalmente en todo lo que tiene que ver con participación ciudadana, por ejemplo, que creo que hay una agenda amplia y pendiente con los ciudadanos de Jalisco, que esta legislatura y nosotros como diputados tenemos oportunidad de abordar. Bien. Diputado Padilla. Bueno, en términos generales yo soy más bien optimista, partiendo de la constatación de un hecho. Ninguna democracia consolidada en el mundo la consolidó en un periodo muy corto de tiempo. La democracia mexicana, estrictamente hablando, tiene menos de 20 años, desde el derrumbe del presidencialismo omnímodo que tenía este país en la década de los 90s, y se ha venido por aproximaciones sucesivas haciendo toda una serie de reformas que van afinando, algunas más afortunadas que otras, otras quizá que habrá que ir superando, pero no hay que olvidar que una democracia consolidada tiene 2 elementos fundamentales que necesitan irse acoplando. Por una parte, un diseño cada vez mejor de las instituciones, un diseño de nuestra legislatura, pero sobre todo va a depender de la evolución y de la generación de una ciudadanía de alta intensidad, de una ciudadanía plena, que logra darle contenido a muchas de nuestras leyes, a muchas de nuestras instituciones, y particularmente a las instituciones que tienen que ver con el funcionamiento de la democracia. La generación de un Estado de Derecho auténtico tiene que ver más con la existencia de ciudadanos y de una cultura de la legalidad y de una armonización que se haga en términos generales entre ciudadanos e instituciones, que con el solo diseño de buenas leyes. México no es raro que haya tenido buenas leyes, pero no siempre ha tenido los ciudadanos que puedan estar a la altura de esas leyes, y viceversa. A veces cuando hemos tenido la energía ciudadana, la fuerza ciudadana para romper cartabones del pasado, pues sí, a veces hemos tenido trabas institucionales. Entonces, esa es la búsqueda permanente a la que estamos obligados todos los ciudadanos, tanto los que tenemos una representación y un mandato de nuestros conciudadanos, como los que no lo tienen. Va junto con pegado, como se diría, ¿no? Pero yo soy optimista respecto de eso. Pues este es el primero de varios programas de C7 Congreso. Creo que la reforma política da para muchos programas más y habrá manera de ir desmenuzando algunas otras aristas. Por lo pronto, agradecidos con el favor de su atención.
el próximo lunes a las 11 de la mañana. Aquí tiene usted una cita en C7 Congreso. Gracias. Continúen la programación de C7 Jalisco. Gracias a todos. C7 Congreso.